Si te gusta este contenido no olvides darle like y suscribirte. Capítulo 11. El tiempo pasó volando mientras Kir se perdía en su entrenamiento. No fue hasta que Pampas apareció de repente que se dio cuenta de cuánto tiempo llevaba ya en Ciudad Meteoro. Kir siempre había sido alguien que se exigía al máximo. En la escuela, se le iba el día resolviendo ejercicios, a veces desde el amanecer hasta la medianoche, y solo paraba cuando su familia le quitaba los libros a la fuerza. Su mayor problema ahora era que todos asumían que ya sabía usar Nen. Nadie se tomó la molestia de enseñarle o explicarle lo más básico. Y claro, no podía simplemente decir no tengo ni idea de cómo se usa el Nen sin levantar sospechas. ¿Cómo explicaría entonces que había atravesado desde el Distrito 13 hasta el 1 a punta de explosiones, o su habilidad para teletransportarse? Así que no le quedaba de otra. Tendría que aprender por su cuenta. Había escuchado sobre métodos alternativos de entrenamiento, como aprender a fuerza de golpes. Tal vez, solo tal vez, podría absorber algo durante las sesiones de práctica. Al final, el Nen era similar a la energía maldita. Mientras esta nacía de emociones negativas, el Nen era energía vital. Pampas apareció justo cuando Kir terminaba una sesión especialmente brutal y aprovechaba para descansar. Era por la tarde, aunque el cielo de Ciudad Meteoro no lo mostrara. No había atardecer, ni colores cálidos, solo una nube negra perpetua flotando, sobre todo. Diariamente se quemaban montones de basura, llenando el aire de un humo espeso y pegajoso. El cielo en los distritos externos era siempre igual, gris, pesado, y opresivo. El rubio apareció frente a Kir, que estaba sentado a solas. Ha pasado un tiempo. ¿Qué te pasó? Preguntó Pampas, con una expresión de sorpresa al mirarlo de arriba a abajo. Debo verme hecho pedazos, pensó Kir. Los moretones y heridas del entrenamiento solían desaparecer al día siguiente, lo que motivaba a Sid a intensificar aún más las rutinas. Aquella promesa de aumentar el peso de los anillos gravitacionales cada mes había quedado atrás. Ahora los subía de inmediato en cuanto Kir se adaptaba. Ya llevaba 6 aumentos. Ni siquiera sabía cuántos kilos cargaba ahora. Solo notaba que cada vez que Sap tocaba los anillos, se volvían más pesados. Y aún así, esa sensación de volverse más fuerte lo embriagaba. Le recordaba la emoción que sentía en las Olimpiadas de Matemáticas, resolviendo problema tras problema, superando rivales, y llevándose el primer lugar. Al pensar en eso, una leve sonrisa de satisfacción le iluminó el rostro. Contestó con un tono relajado. Lo de siempre, solo entrenando. Lo de siempre. Pampas lo observó y recordó su primer encuentro. En aquel entonces, Kir parecía impecable, lo bastante atractivo como para hacer que cualquiera se detuviera a mirarlo. Incluso con su actitud arrogante, su rostro era impactante. Pero ahora estaba tan desaliñado que costaba reconocerlo. ¡Qué desperdicio de cara!, pensó Pampas. Kir era tan guapo que, si ofreciera venderse por 10.000 millones de Genmi, Pampas lo habría comprado sin dudar. Estaba seguro de que podría revender ese rostro por aún más. Y sin embargo, ver a Kir entregado por completo a ese entrenamiento tan agotador le dio cierta tranquilidad. Tomé la decisión correcta. Ese chico tenía potencial para convertirse en alguien realmente fuerte. Pampas no se arrepentía de haberlo protegido de la banda de carroñeros, de otras familias o incluso de algunos ancianos. Se había asegurado de que acabara bajo su tutela en el Distrito 12. ¿Dónde está Sid? Miró a su alrededor sin encontrarlo, y volvió a mirar a Kir. Él está, Kir sonrió con picardía. Probablemente cambiándose en la iglesia. ¿Cambiándose? ¿A plena luz del día? Pampas alzó una ceja y caminó hacia el edificio. Al acercarse, los niños que jugaban en la entrada lo vieron. Lord Pampas. ¿Viene a ver al padre Sid otra vez? Hoy fui el más rápido, Lord Pampas. Lord Pampas. Era evidente que Pampas se había ganado el respeto de los niños del Distrito 12. En cuanto lo vieron, corrieron a su alrededor, hablando todos al mismo tiempo. Cubiertos de polvo y sudor, los pequeños se amontonaron en torno a él, buscando su atención. Pampas supo manejarlos sin esfuerzo, respondiendo con una sonrisa a cada uno. Claro, Sid y yo somos buenos amigos. Primer lugar, tal vez deberíamos pensar en dejarte entrar a la iglesia, decía con voz cálida, sin dejar fuera a nadie. Pero no se distraigan del entrenamiento, o se van a llevar un regaño, señaló a los otros sacerdotes que vigilaban, recordándoles con suavidad su deber. Con algo de resignación, los niños volvieron a sus ejercicios. Una vez despejado el camino, Pampas entró a la iglesia. ¿En qué lío te metiste ahora?, preguntó, golpeando suavemente una puerta con tono burlón. No tengo tiempo para eso, respondió Sid con voz baja, abriendo la puerta.
Ese mocoso me manchó la ropa durante el entrenamiento, agregó mientras salía con un chaleco sin mangas como el que usaban los niños, pero en su talla. Su cuerpo musculoso estaba totalmente expuesto, marcando cada línea. ¿Tú lo estás entrenando? La sorpresa en la voz de Pampas era evidente, como si hubiera escuchado algo totalmente fuera de lugar. ¿Qué está pasando? Pensó. Siempre creyó que Kid entrenaba solo. ¿Desde cuando Sid le hacía de compañero? Ese mocoso no tenía nada de fuerza al principio, gruñó Sid. Ubojin se quedó quieto para que le pegara y ni siquiera le hizo cosquillas. No podía quedarme viendo. Sid se quedó en silencio, pensativo. Luego, sin contener su curiosidad, lanzó una mirada inquisitiva a Pampas. Sigo sin entenderlo. ¿Por qué dejaste que entrara a la iglesia? ¿Es tu hijo o qué? La confusión de Pampas era más que evidente. Kir, débil. ¿Tan débil como para dar lástima? ¿Estamos hablando del mismo? Recordó lo rápido que Kir captó que lo estaba siguiendo, y cómo incluso logró dañar a su marioneta desde lejos. ¿Qué clase de debilucho puede hacer eso? ¿En qué momento los estándares de Sid se volvieron tan exagerados? ¿Dices que es débil porque peleó contra los arañas? Preguntó Pampas, enfocándose en lo que Sid había dicho antes. Sí. Fue el mismo día que llegó al Distrito 12. Shalnark y Ubojin vinieron a dejar provisiones, y Kir les pidió pelear contra Ubojin, explicó Sid con naturalidad. Ya veo, Pampas reflexionó, analizando la situación. Primero, no había forma de que Kir fuera tan débil como decía Sid. Y segundo, era curioso que hubiera pedido enfrentarse a Ubojin por iniciativa propia. ¿Acaso sabía quiénes eran los del Geneir Yodan? ¿Nunca se te ocurrió que, si Kir hubiera mostrado fuerza real, una habilidad única, o incluso derrotado a Ubojin, las cosas se habrían salido de control? Preguntó Pampas con tono pausado, mirando a su amigo poco estratégico. El Ryodan no era grupo con el que uno pudiera jugar. ¿Estás diciendo que se está conteniendo? No lo parece, murmuró Sid, todavía con dudas. Después de todo, durante los entrenamientos no había señales de que se guardara algo. Apenas podía seguirle el ritmo. Créeme, dijo Pampas, dándole una palmada en el hombro. No es tan débil como piensas. Capítulo 12. Disculpe, señor, ¿nos podría ayudar con algo? Kir levantó los ojos con desgano, claramente desinteresado, mientras observaba al grupo de niños que tenía enfrente. No se veían mal. Estaban limpios y, con algo de suerte, hasta podrían pasar por lindos fuera de Meteor City. En ese momento, esos mismos niños lindos lo miraban con ojos grandes y expectantes, cada uno con un color distinto. Si su memoria no le fallaba, su relación con ellos era bastante tibia. ¿Por qué lo buscaban a él? ¿No había suficientes sacerdotes para este tipo de cosas? Es sobre Tara desapareció, y queríamos saber si podrías ayudarnos. Uno de los niños se retorcía incómodo, como si pedir ayuda fuera algo que le costaba horrores. O tal vez era algo típico de Meteor City. En el Distrito 12, los niños siempre se mostraban obedientes frente a los miembros de la iglesia. Quizá esa actitud se replicaba en todo el lugar. ¿Y por qué no le piden a alguien más? Kira apoyó el mentón sobre una mano, con una voz floja, sin el menor entusiasmo. El padre Sid y los demás están muy ocupados. No queríamos molestarlos por algo así. Los niños dudaban. Se notaba que no querían ser una carga. Los sacerdotes ya hacían mucho por ellos. Pedirles ayuda para encontrar a una amiga que probablemente se había metido al Distrito 13 era casi garantía de rechazo. Y yo tengo cara de estar desocupado. Kir reflexionó brevemente sobre por qué los niños pensarían que tenía tiempo libre. Quizá porque los otros sacerdotes estaban ocupados dirigiendo entrenamientos o escarbando entre montones de basura, mientras él pasaba los días jugando con Sid. Entrenar no era jugar. Terminó por convencerse de que no tenía por qué sentirse culpable. No es eso, es solo que aunque no seas mucho mayor que nosotros, ya eres parte de la iglesia. Debes de ser muy fuerte. La voz del niño temblaba, como si esperara que lo rechazaran en cualquier momento. Fue entonces cuando Kir notó que Pampas y Sid salían del edificio. Sin perder tiempo, levantó la mano y los llamó. «Hey, Sid, Pampas». Ambos lo miraron y se acercaron. Sid, como de costumbre, mantenía su expresión seria, mientras Pampas mostraba su típica calidez. «¿Qué pasa?», preguntó Sid, directo. «¿Ocurrió algo?», añadió Pampas, con tono más suave. «Ellos tienen algo que decirles», dijo Kir, señalando a los niños a su lado. Pampas y Sid dirigieron la mirada hacia ellos. «¿Quieren contarnos algo?», invitó Pampas, sin perder la gentileza. A pesar del tono amable, los niños seguían nerviosos. «¿Es Tara?», balbuceó un niño. «Desapareció».
Hoy íbamos a encontrarnos, y ella prometió que nos esperaría en la entrada del distrito 13. Tara. Frunció el ceño Sid. ¿Está desaparecida? Pampas no dijo nada, dejándole a Sid la tarea de seguir preguntando. Ian, Isaac, Grem y ellos también desaparecieron, añadió una niña, al borde del llanto. ¿Isaac? La voz de Pampas perdió su tono sereno por un instante al oír ese nombre. Mientras tanto, Kir bostezaba a un lado, como si todo le diera igual. Niños desapareciendo en Meteor City y eso cuando ha sido novedad. Seguro los atraparon los buitres carroñeros, pensó con desdén. En el distrito 12 vivían casi 20.000 niños menores de 8 años, pero el distrito 13 también tenía su cuota de mayores. Incluso fuera de aquí, la trata de personas era una realidad espantosa. En Meteor City, ese horror era pan de cada día. No pensaba involucrarse, así que les pasó el problema a Pampas y Sid sin pensarlo dos veces. Entiendo. Los encontraremos, aseguró Pampas, infundiendo algo de calma a los pequeños. Luego observó cómo regresaban a sus entrenamientos bajo la mirada de los otros sacerdotes. Cuando se alejaron, su actitud cambió. La calidez desapareció y dio paso a una expresión más fría y calculadora. La cantidad de niños desaparecidos en el Distrito 13 no ha parado de aumentar. En los últimos 6 meses, más de 200 han desaparecido, dijo con voz baja pero firme. Hemos investigado de todo, pero no hay pistas. Los guardianes de los portones no han visto nada. Es como si se los hubiera tragado la tierra. Raro, ¿no? Comentó, dirigiendo la mirada a Sid. ¿Recuerdas cuántos niños desaparecieron el año en que se fundó el Distrito 12? Sid negó con la cabeza. 29, respondió Pampas sin dudar. Ese año desaparecieron 29. Al siguiente, 32. Luego 5, 3 y en el quinto año, ninguno. Claro, eso sin contar a los que murieron por enfermedades o cuyos cuerpos aparecieron. Solo hablo de los que se esfumaron sin dejar rastro. El año pasado fueron 182. Y este año ya van 357. Su tono seguía siendo tranquilo, pero lo que decía pesaba como plomo. En los primeros años, cuando cierto grupo de Meteor City comenzaba a consolidarse, casi no había desaparecidos. Pero con el tiempo, los números subieron, al igual que la confianza de los culpables. Eso ni es tanto, murmuró Kir desde su esquina, recargado con pereza sobre una mano. Comparado con algunos lugares del mundo real, esos números le parecían hasta bajos. De pronto, Meteor City se sentía menos salvaje. Como si el crimen ahí estuviera disminuyendo. Recuerdo a Isaac, continuó Pampas. Era muy bueno en los entrenamientos. Cuando salió del Distrito 12, ¿no estaba liderando una cuadrilla de limpieza en el 13? Sí, pero ya sabes que el 13 no es nuestra jurisdicción, repuso Sid, rascándose la cabeza. El Distrito 12 se encargaba de rescatar y cuidar niños, y ocasionalmente mandaban equipos de limpieza. Pero el Distrito 13 era territorio de uno de los ancianos del Consejo, Farouk Zapata. Kir, llamó Pampas, mirándolo con una chispa juguetona en los ojos. ¿Quieres jugar? Misiones secundarias diarias. Investiga las desapariciones de los niños. Completa la misión para recibir recompensas. La notificación del sistema sacó a Kir de su letargo. Por fin una misión secundaria. Ahora sí sentía que estaba en un videojuego. Una sonrisa traviesa se dibujó en su rostro, mientras sus ojos antes apagados se llenaban de emoción. Va, respondió, con entusiasmo. Era el momento perfecto para poner a prueba su poder. Capítulo 13. Qué aburrido. Empiezo a arrepentirme de esto, murmuró Kir mientras avanzaba por los angostos pasillos del Distrito 13, sin molestarse siquiera en usar su técnica maldita para moverse más rápido. En vez de eso, medía cada paso deliberadamente, como si inspeccionara cada rincón del distrito. Pampas había bautizado esta pequeña expedición como el juego de cazar fantasmas. Todo lo que Kir tenía que hacer era encontrar al fantasma para ganar. Dado que la mayoría de los niños desaparecidos provenían del Distrito 13, Kir decidió concentrar su investigación allí. Para mezclarse mejor, se disfrazó. Ocultó sus tatuajes con una camisa de manga larga, algo que normalmente solo usaban las chicas, y cubrió las marcas de su rostro con maquillaje. Parecía un niño ordinario, vulnerable, listo para ser capturado. Para completar su actuación, hurgaba entre montones de basura como los demás chicos del distrito, buscando cualquier cosa aprovechable que pudiera intercambiar por suministros cerca de la capilla local. Los adultos y sacerdotes del distrito 13 no interferían. Simplemente había demasiada basura. Cada día llegaban montones nuevos, mucho más de lo que los miembros de la iglesia podían manejar solos.
Por eso, los recolectores eran parte esencial del ecosistema de Ciudad Meteoro. Durante 3 días, Kir interpretó su papel como un recolector diligente. Pero aparte de las ocasionales patrullas de los buitres carroñeros, no encontró nada sospechoso. Ni una sola pista. Empezaba a irritarse por haber abandonado su entrenamiento para perder el tiempo con esto. Estúpido juego, refunfuñó, justo cuando su pie pisó el vacío. Perdió el equilibrio y cayó al vacío. Oh, por fin se pone interesante, musitó, abriendo los brazos mientras descendía. Una sonrisa se dibujó en su rostro cuando el oscuro túnel lo envolvió por completo. Con un golpe seco, aterrizó de pie, adoptando una pose confiada. Apenas tocó el suelo, activó los 6 ojos, escaneando su entorno al instante. Era una habitación vacía, con una sola salida. El túnel por el que había llegado había desaparecido. Antes de poder analizar más, un pesado sopor lo invadió al percibir cierto olor. Los pensamientos de Kir se ralentizaron. Reconociendo el aroma, no ofreció resistencia y cayó inconsciente. Una puerta metálica chirrió al abrirse y una figura sombría entró arrastrando una cadena. Agarraron a Kir y se lo llevaron arrastrando. Cuando volvió en sí, se encontró dentro de una jaula. A su alrededor, otras jaulas contenían niños inconscientes. Todos tenían las manos y pies encadenados, con collares al cuello. Sus bocas estaban selladas con cinta adhesiva, impidiendo cualquier grito de ayuda. A pesar de que Kir despertó, los demás niños seguían profundamente dormidos. La misma dosis afectaba de manera distinta a cada uno. En el caso de Kir, solo lo dejó inconsciente 10 minutos. Para los otros, podía durar toda la noche. Bueno, eso facilita las cosas, murmuró Kir. Con un leve movimiento, rompió las cadenas de sus muñecas. Luego se arrancó el collar y se quitó la cinta de la boca. Tocó el residuo pegajoso en sus labios, y su expresión se oscureció. Molesto, sujetó 2 barrotes de su jaula. Con apenas esfuerzo, los dobló hacia afuera hasta crear una abertura lo suficientemente grande para escabullirse. Alzando la vista hacia el tenue resplandor azul de las luces superiores, se dirigió hacia la pesada puerta de piedra. Apoyó una mano sobre ella, y con un simple empujón, la puerta se abrió con un chirrido. Después de atravesarla, la cerró tranquilamente detrás de sí. Ahora, susurró para sí mismo, empieza la verdadera casa de fantasmas. ¿Quién es humano? ¿Quién es el fantasma? Su risa baja resonó por el corredor vacío, añadiendo un tono aún más inquietante al ambiente. Al final de un pasillo, 2 hombres montaban guardia, con rifles colgados a la espalda. A su lado había bolsas de plástico llenas de basura y unas cuantas botellas vacías de licor. ¿Cuánto crees que saquemos esta vez? Preguntó uno, con las mejillas enrojecidas por el alcohol. A pesar de su estado, sus ojos brillaban con codicia. Más que la última vez, seguro. Esta vez conseguimos mucho más material, respondió el otro, sonriendo con suficiencia. Sí, lo suficiente como para darnos un buen rato en el distrito del placer. La sonrisa del primero se volvió lasciva, su tono goteando anticipación. Todo tu dinero tirado en alcohol y mujeres, bromeó su compañero, soltando una carcajada. Justo entonces, las luces superiores parpadearon luminosamente antes de apagarse por completo. ¿Qué carajos? Ambos levantaron sus armas, escaneando su entorno con nerviosismo. Esperaron en tenso silencio, pero nada sucedió. Poco a poco, su ansiedad cedió y soltaron suspiros de alivio. Te dije que esas luces necesitaban arreglo hace tiempo. Barato sistema de porquería. Seguro ya no dieron más, resonó uno. Se dio cuenta de que su compañero no había dicho nada desde que las luces se apagaron. Hey, ¿por qué tan callado? Preguntó, levantando su arma otra vez. En la oscuridad total, una figura pálida, como un fantasma, pasó fugazmente. Antes de que pudiera reaccionar, una sensación helada rozó su mejilla, y su cuerpo se sintió súbitamente pesado. Unos hilos blancos colgaban frente a sus ojos. El sonido de huesos rompiéndose quebró el silencio. La visión del hombre se inclinó, y miró con horror cómo su cabeza caía al suelo. Sus ojos, llenos de sangre, contemplaron su propio cuerpo sin cabeza, que permaneció de pie un instante antes de desplomarse con un golpe sordo. La oscuridad lo envolvió por completo, y lo último que escuchó fueron pasos acercándose. Número 8, murmuró Kir, pasando sobre la cabeza sin vida mientras buscaba a su próximo objetivo. Había saboteado el suministro eléctrico del edificio, sumiéndolo en completa oscuridad. Pero con sus 6 ojos, Kir se movía con total claridad, como si fuera pleno día. Todo el recinto se había convertido en su patio de juegos, y estaba disfrutando cada segundo del juego. Matt. Matt. ¿Estás ahí?
Responde, otro hombre habló por radio, intentando contactar a los guardias del edificio. Había 200 agentes de seguridad asignados al recinto, cada escuadrón liderado por alguien con dominio de Men. Todos los guardias portaban armas de fuego. Y sin embargo, tras el apagón, 57 habían desaparecido sin dejar rastro. Otro que no responde. Eso hace 57 desde que se fue la luz. Las voces llenaban la sala, cargadas de inquietud. Ni disparos, ni gritos de auxilio, solo un silencio opresivo que engullía todo sonido. Z, estática rompió la tensión en una de las radios. Alguien intentaba comunicarse. Aquí Escuadrón Fan. Reporten su situación. Exclamó el hombre con la radio, con tono ansioso. Corran una voz distorsionada y apenas audible respondió. ¿Qué? Habla más fuerte. Fan exigió, apretando el dispositivo. Salgan de ahí. Ah. Un grito desgarrador cortó la estática y luego, silencio. La línea se apagó. Capítulo 14. ¡Qué fastidio! Con un leve chasquido de dedos, Kirk cortó al hombre que se arrastraba, junto con la radio que sostenía, en cientos de fragmentos. El suelo quedó cubierto de sangre y restos humanos destrozados. Sin dedicarle una segunda mirada a la masacre, la figura de Kirk desapareció del lugar. Definitivamente hay un intruso. Manténganse alerta, ordenó Fan, el líder del escuadrón, con tono grave, advirtiendo a su equipo. ¿Pero dónde está? Preguntó uno de los miembros, con la voz temblorosa. El enemigo, oculto en la oscuridad, traía consigo muerte y terror. Una de las formas de usar Nen era mediante LEN, una técnica para detectar enemigos en cierto radio. Pero sin importar cuán minucioso fuera el rastreo, no lograban encontrar rastro alguno del intruso. Entonces, un grito rompió el silencio. ¡Ah! Se oyó el sonido de líquido salpicando y algo pesado cayendo al suelo. La sangre tibia salpicó a los miembros cercanos, haciéndoles contener la respiración. Apuntaron sus linternas hacia el origen del sonido y alumbraron la esquina del cuarto. La luz reveló una escena espeluznante. El cuerpo de su compañero, hecho pedazos. La cabeza, aunque aún intacta, estaba separada del cuerpo. El rostro congelado en una expresión grotesca de terror, con la boca abierta y los ojos desorbitados, como un pez muerto. ¿Dónde estás? Muéstrate. Gritó Fan, moviendo su linterna frenéticamente. Pero solo había vacío. La oscuridad se extendía sin fin, acompañada únicamente por el sonido de su propia respiración agitada. El sudor frío les empapaba la ropa, pegándose a su piel. Manténganse alertas. Vamos a salir de aquí, susurró Fan, señalando a los demás para que se movieran con cautela hacia la salida. Ah, ayúdenme, ayúdenme. Otro grito desgarrador rompió el aire tenso. Giraron las linternas en dirección al sonido y vieron a un compañero sujetándose el cuello. La sangre manaba entre sus dedos. Toc. Toc, toc. Ante la mirada horrorizada de todos, la cabeza del hombre se desprendió y rodó hasta detenerse a los pies de Fan. El cuerpo, aún erguido como si no supiera que ya no tenía cabeza, se desplomó. Aún con el cuerpo reforzado por Nen, eran impotentes ante los ataques invisibles de aquel enemigo fantasmal. El pánico los consumió. ¡Ayuda! No quiero morir. Por favor, no me mates. Algunos huyeron a la desesperada, otros dispararon a ciegas, y unos más activaron habilidades Nen de amplio alcance con la esperanza de acertar al enemigo. Los gritos, los disparos y el sonido de sangre salpicando llenaron el ambiente. Extremidades volaron y se esparcieron por el suelo. Linternas abandonadas parpadeaban débilmente, olvidadas entre la locura. El frenesí fue tal que destrozó el techo del edificio, permitiendo que un tenue rayo de luz se filtrara por las grietas, iluminando la escena sangrienta. En algún momento, el caos cesó, dejando solo un silencio asfixiante. ¿Hay alguien con vida? Preguntó Fan, conteniendo el aliento. Pero tras una larga pausa, solo se oían los latidos de su corazón y su respiración entrecortada. El olor metálico de la sangre flotaba en el aire, arrastrado por una leve brisa. Eso lo decía todo. Todos los demás estaban muertos. Solo él quedaba. ¿Lo perdonaría el enemigo invisible? La respuesta era evidente. No. ¿Lo había dejado para el final y cómo lo mataría? ¿De forma más lenta y dolorosa que a sus compañeros? El cuerpo de Fan temblaba sin control. Escuchó pasos tranquilos resonar en el pasillo. El sonido se acercaba, y su miedo crecía. Cualquier valor que le quedaba se desvaneció. Solo pudo alzar la cabeza, aturdido, mirando hacia la figura que se aproximaba. La sombra se acercaba, paso a paso, en la oscuridad. Solo cuando llegara al delgado rayo de luz que se colaba por una grieta en la pared, Fan vería el rostro de su enemigo.
Más cerca. Más cerca. Un dolor agudo lo atravesó. El mundo giró. Su visión se nubló. Su última imagen. Un cuerpo hecho pedazos. Reconoció la ropa. Era su propio cuerpo. Una mejora. En sus últimos momentos, Fan escuchó una voz juvenil, calmada y casi satisfecha. Y luego los vio. Esos ojos azul profundo, brillando débilmente en la oscuridad, increíblemente claros y puros. Muy bien, ya me deshice de la basura. Kir inspeccionó sus manos, con un tono ligero de satisfacción. En los últimos días, su energía maldita había crecido considerablemente. Su control y dominio sobre sus habilidades también habían mejorado. Antes, su desmantelar no podía matar usuarios de Nen. Ahora los cortaba como si fueran personas comunes. No había mayor placer que el de hacerse más fuerte. Hora de encontrar al último y hacerle unas preguntas, murmuró, mirando hacia un pasillo oscuro antes de desvanecerse. En la sala de vigilancia, un hombre bajo y tembloroso se sujetaba la cabeza. Demasiado aterrador. Demasiado aterrador no, murmuraba, al borde del colapso mental. Su percepción avanzada lo inundaba con un miedo sin precedentes, como si pudiera morir en cualquier momento. La sala estaba equipada para monitorear todos los canales de radio del lugar. No hacía mucho, había escuchado un grito tras otro. Nadie respondía a sus llamadas desesperadas. El silencio de todas las radios lo decía todo. Tengo que encontrar a Lord Arl, susurró, saliendo a gatas de la sala. Se arrastró por los oscuros pasillos hasta llegar a la oficina más lujosa. La puerta, que siempre estaba cerrada, estaba entreabierta. Una premonición helada lo recorrió. Lord Arl. ¿Está ahí? Empujó la puerta y entró arrastrándose. Su mano tocó algo húmedo en el suelo. ¿Qué es esto? Llevó la mano a su nariz. El olor metálico de la sangre le llenó las fosas nasales. Lord Arlo. Sus manos palparon carne blanda y esponjosa, y fragmentos duros. Miró más de cerca y vio montones de carne ensangrentada y huesos esparcidos. ¡Ah! Gritando, cayó de espaldas hasta una esquina. No me mates. No me mates. ¡Ayuda! Que alguien me ayude. Reptó en pánico hasta que sus ojos encontraron una caja fuerte de media altura en un rincón. Con manos temblorosas, la abrió, arrojó fuera el contenido dinero, oro, joyas y se metió dentro, cerrando la puerta con seguro. No pueden encontrarme, ya estoy muerto, susurraba acurrucado en el estrecho espacio, temblando violentamente. Pasó el tiempo. Minutos. Horas. Unos golpecitos en la puerta de la caja fuerte rompieron el silencio. Toc, toc, toc. ¿Hay alguien ahí dentro? Preguntó una voz. Contuvo la respiración, rogando que ni su corazón lo delatara. Parece que no hay nadie. Supongo que me iré, dijo la voz, fingiendo decepción. Esperó, aguzando el oído. Nada. Finalmente suspiró aliviado. Kir, sentado en posición de loto sobre la caja fuerte, tecleaba con calma en su celular. Ven rápido. Kir de Ville. Pampas rastrearía la señal del dispositivo. Kir miró los papeles desperdigados que había recuperado antes. Tras hojear unas cuantas páginas, los dejó de lado con un bostezo. Documentos como esos perfectos para que Pampas los analizara. Misión secundaria completada. Investigar a los niños desaparecidos. Enemigos eliminados. 231. Terror implantado. Exitoso. Progreso. 100%. Recompensa. 100,000 Genli. Kir desvió la vista entre la mísera recompensa del sistema y los montones de oro, joyas y billetes esparcidos por la sala. Entrecerró los ojos. ¡Qué sistema tan tacaño! Capítulo 15. Kir bajó de la parte superior de la caja fuerte, echando un vistazo a la habitación antes de arrancar un paño de terciopelo rojo del escritorio. Lo usó para juntar el dinero, el oro y las joyas esparcidas por el suelo, atándolos en un saco improvisado. ¿Qué estás haciendo? Preguntó una voz desde la entrada. Imperturbable, Kir se echó el saco al hombro con total naturalidad. Recogiendo basura, respondió con indiferencia. Entonces se giró para mirar a Pampas o más bien, al títere que Pampas controlaba. El títere parecía una marioneta, cubierto de hilos de nen que tanto lo manipulaban como lo protegían. Era el mismo títere que Kir había enfrentado anteriormente, ahora completamente reparado desde su último encuentro. ¿Basura? El hombre lanzó una mirada al saco, pero no dijo nada más. Su atención se desvió hacia la caja fuerte semiabierta en la esquina. El último sobreviviente escondido ahí, ¿eh? Comentó con ironía apenas disimulada. Antes de la misión, Pampas le había dado instrucciones claras a Kir. Dejar a algunos con vida para interrogarlos. Kir, técnicamente, obedeció, había dejado a uno. El resto muertos. ¿Era obediencia o desafío?
¿Dónde estamos? Preguntó Kir, aunque su tono dejaba claro que no le importaba mucho la respuesta. Le intrigaba más cómo alguien había construido un complejo subterráneo tan elaborado justo debajo de Ciudad Meteoro. Debajo del Distrito 3, respondió Pampas con un tono inescrutable. Ah, la sección alta del Distrito 3, murmuró Kir, asintiendo como si todo tuviera sentido ahora. Para construir algo así en territorio del Distrito 3, uno debía ser noble o tener vínculos con el Consejo de Ancianos. Ah, por cierto, preguntó Kir de pronto, con los ojos brillando de curiosidad, ¿quién es el usuario de Nen con la habilidad de hacer desaparecer a la gente a medio paso? ¿Puede abrir un hoyo en el cielo y otro en el suelo para que alguien caiga sin fin? Eso suena divertido. Un salto bungee infinito, qué emoción. Probablemente no, se rió Pampas, negando con la cabeza. Necesita una superficie para aplicar su habilidad. Ya tenía una buena idea de quién era el dueño de esa habilidad de teletransporte, pero no pensaba compartirla con Kir. Esa habilidad es muy divertida si lo atrapas, dámelo, ¿sí? Pidió el chico de ojos azules y cabello blanco con una sonrisa despreocupada, como si las personas fueran simples juguetes. Incluso Pampas se quedó callado un momento. ¿Sería Kir un psicópata de sangre fría por naturaleza? Si era así, toda la inversión de Pampas sería un desperdicio. Un verdadero psicópata no se deja mover ni por la bondad ni por la gratitud. Si se presenta la oportunidad, respondió Pampas con suavidad, sin comprometerse en lo absoluto. Lidiar con adultos astutos siempre era un fastidio. Oye, Sal, dijo Kir de pronto, ignorando a Pampas. Levantó el pie y pateó la caja fuerte. ¡Bang! La pequeña caja fuerte voló por el cuarto, chocando contra la pared antes de caer al suelo. La puerta se abrió de golpe y el hombre dentro salió rodando, hecho un desastre. Ah. No me mates. No me mates. No sé nada, de verdad. El hombre se arrastró debajo del escritorio, temblando y gritando. Sus ojos se pusieron en blanco como si estuviera a punto de desmayarse. No puedes desmayarte todavía, dijo Kira acercándose, colocando una mano fría sobre la cabeza del hombre. Le dedicó una sonrisa engañosamente amable. Si respondes nuestras preguntas como se debe, todo saldrá bien. ¿Entiendes? El frío de la mano de Kir le atravesó el cuero cabelludo, devolviéndolo al presente. Asintió frenéticamente. Mi nombre es. A nadie le importa tu nombre, interrumpió Kir con frialdad. Después de todo, solo era un peón. ¿Para qué saber su nombre? ¿Quién recuerda los nombres de los NPCs desechables en un juego? ¿Quién es el dueño de esta instalación? ¿Y a dónde enviaban a los niños? Preguntó Kir con voz helada. Sus ojos brillaban con malicia al mirar hacia un montón de carne destrozada en el suelo. Si no dices la verdad, su voz llevaba un matiz juguetón, pero inquietante. El hombre se estremeció violentamente, aterrorizado ante la idea de terminar como ese montón de carne. Lo diré. Este lugar es, empezó a hablar, pero se congeló. Un silencio extraño descendió sobre el cuarto. Kir y Pampas lo observaron, intrigados, mientras su rostro se deformaba por el miedo. ¿Por qué me están mirando así? Intentó hablar de nuevo, pero ningún sonido salió. Sangre brotó de sus ojos, oídos y nariz. Su lengua había desaparecido. Su cuerpo cayó al suelo, muerto. Parece que hizo un contrato bastante serio con alguien, comentó Pampas, con tono indiferente mientras observaba el cadáver. Kir miró el cuerpo sin vida y luego al títere de Pampas, que seguía tan inexpresivo como siempre. Bueno, mi trabajo aquí terminó, dijo Kir sin más rodeos, desapareciendo con su saco de tesoros al hombro. Pampas recorrió con la mirada la oficina saqueada, ahora despojada de todo valor salvo por un montón de documentos manchados de sangre. Al menos, Kir le había dejado algo importante. Distrito 3, murmuró Pampas, recogiendo con cuidado los papeles. Olían a sangre incluso más que lo que mostraban sus manchas. A pesar de ser usuario de tipo manipulación, Pampas se movió con agilidad, abandonando la instalación con la misma rapidez con la que había llegado. A su paso, vio incontables cadáveres mutilados. Algunos estaban en pedazos. Otros, tan destrozados que apenas parecían humanos. Sangre y partes del cuerpo salpicaban los pasillos con regularidad. Si las circunstancias lo hubieran permitido, Pampas habría tomado fotos para Sid. Así, sí dejaría de decir que Kir era débil. Kir regresó a su refugio temporal en el Distrito 12, cargando su pesado saco de tesoros. En realidad, no sentía ningún apego por Ciudad Meteoro ni por esta supuesta casa. Para él, solo era otra parada en su viaje, una posada temporal. Dejar sus tesoros aquí no parecía seguro. Después de todo, en Ciudad Meteoro, cualquier casa desocupada era considerada sin dueño.
En cuanto se fuera, cualquier niño podría saquearla. Sistema, ¿tienes una función de espacio de almacenamiento? Preguntó Kir, aunque no esperaba mucho. El sistema no proporciona espacio de almacenamiento. Sin embargo, puedes comprar objetos relacionados al espacio en la tienda una vez que esté desbloqueada. Típico. El sistema no solo era incompetente, también era tacaño. Entonces, ¿dónde los escondo? Murmuró Kir en voz alta. ¿El lugar más seguro de Ciudad Meteoro? Su mirada se dirigió hacia la iglesia. En todos los distritos, al menos, la iglesia era una zona segura. Nadie se atrevía a causar problemas allí. Perfecto, declaró Kir. Con el saco al hombro, marchó rumbo a la iglesia. Ignorando a Sid, que estaba meditando adentro, Kir buscó un lugar adecuado para esconder su botín. Eventualmente, sus ojos se posaron en el suelo de piedra. Antes de que Sid pudiera reaccionar, levantó una de las losetas, cavó un pequeño agujero y enterró el saco. Luego colocó la loseta de nuevo, dándole unos golpecitos. ¿Qué acabas de enterrar? Preguntó Sid, que había visto toda la escena. Basura, respondió Kir, sacudiéndose las manos y sentándose con aire despreocupado. ¿Basura? Los ojos de Sid se entrecerraron con sospecha. Este mocoso debe creer que soy tonto. Un tipo que nunca se ofrece a recoger la basura ahora resulta que la está recolectando. ¿Quién se traga eso? ¿Y qué clase de basura necesita envolverse en tela y enterrarse bajo la iglesia? No habrás robado a alguien, ¿verdad? Aventuró Sid, exasperado. Conociendo el comportamiento engreído de Kir, no sería sorprendente. Era un forastero, pero se había adaptado a las reglas de Ciudad Meteoro mejor que muchos nativos. Nope. Lo recogí del suelo, respondió Kir con una sonrisa ligera y alegre. Todo lo que está en el suelo no tiene dueño, no es conocimiento común. Sid guardó silencio, apartando la mirada. Está bien. Si esa es la historia que quiere contar, allá él. Al fin y al cabo, esto es Ciudad Meteoro. Te perdiste 3 días de entrenamiento, anunció Sid, cruzándose de brazos. Lo compensaremos mañana. Capítulo 16. Tal como Sid había advertido, los 3 días de entrenamiento que Kir se había saltado fueron compensados con el doble de intensidad. No tenía quejas sobre el entrenamiento en sí, pero había un problema que persistía. A pesar de sus incansables esfuerzos, seguía sin poder activar un destello negro. ¿De verdad tengo tan mala suerte? Murmuró Kir, sentado con las piernas cruzadas sobre el suelo cubierto de escombros, mirando sus puños cerrados. Su control de la energía maldita era impecable, y sus golpes tenían la velocidad y potencia adecuadas. Entonces, ¿por qué no podía activar el destello negro? Has progresado bastante. ¿Por qué esa cara larga? Preguntó Sid, de pie junto a él. Su corpulenta figura proyectaba una sombra sobre Kir, y su tono era de confusión. La mejora de Kir era innegable. Al principio siempre terminaba lleno de moretones, su rostro irreconocible. Ahora, aunque su cuerpo seguía presentando algunas heridas menores, su rostro permanecía intacto. El joven de cabello blanco y ojos azules, con marcas oscuras en la cara, sentado entre los escombros parecía un rey en su trono de huesos en un gran salón dorado. Su sola presencia captaba la atención de niños y sacerdotes por igual. No es suficiente, dijo Kir, recostando la cabeza hacia atrás y entornando los ojos. Su voz rebosaba inconformidad. Este nivel de poder está muy lejos de ser suficiente. Quiero más fuerza. Una fuerza capaz de atravesar tus defensas o las de Uojin y perforar sus cuerpos de un solo golpe. Abrió los dedos mientras hablaba, con un tono cargado de obsesión y los ojos brillando. Estaba fascinado por la idea de aplastar a los fuertes, impulsado por una codicia desenfrenada por el poder. En el fondo, simplemente disfrutaba la imagen de derribar a los poderosos. Le parecía emocionante. Vaya, sí que eres un bastardo ambicioso, dijo Sid, sin sonar molesto ni sarcástico. Se rascó la cabeza, como sin saber qué decir, y luego esbozó una sonrisa irónica. Si no me hago más fuerte, ¿cuál es el punto? Kir sacó un pañuelo y lo presionó contra su nariz. En segundos, el paño se empapó de sangre. Su voz sonaba apagada pero sincera. No había olvidado la advertencia inicial del sistema. Este mundo era de alto riesgo. Especialmente el vasto y peligroso mundo Unter, con tierras prohibidas más allá de los continentes conocidos. Kir quería verlo todo. Ya que estaba aquí, pensaba aprovecharlo. Su primer objetivo era simple: recorrer el mundo. No comparto del todo tu forma de pensar, pero si eso es lo que buscas, entonces esfuérzate al máximo.
El camino hacia la fuerza no tiene fin, así que dale con todo, dijo Sid con el ceño ligeramente fruncido, levantando el pulgar hacia Kir. Él se encargaría de planear los entrenamientos de Kir, pero no interferiría con sus ambiciones. Con eso dicho, Sid se dio media vuelta y regresó a la iglesia. Como sacerdote asignado al Distrito 2, rara vez salía de ahí. La iglesia era su base habitual. Los niños, que habían estado observando en silencio, vieron a Sid marcharse y supieron que el entrenamiento había terminado. Rápidamente se tomaron de las manos en cadena y corrieron hacia Kir. Gracias, señor. Gritaron con sonrisas radiantes. Kir parpadeó, confundido. ¿Por qué le daban las gracias? ¿Había hecho algo bueno? Imposible. Estaba seguro de que lo único que había hecho desde que llegó a Ciudad Meteoro era entrenar y pelear. Tara y los demás han regresado. Gracias a la iglesia, podemos vivir así. Los niños se tomaban de las manos, y ahora eran más que antes. Sus sonrisas brillantes contrastaban con el cielo gris de Ciudad Meteoro. Oh. Kir pensó por un momento, recordando que su tarea inicial era investigar la desaparición de los niños. Pero, en realidad, lo había olvidado por completo durante su masacre. Debía haber sido Pampas quien los rescató al final. Aclaremos algo, no soy ningún héroe con buen corazón que vino a salvarlos, dijo Kir, moviendo su dedo índice frente a los niños. Sus labios se curvaron en una sonrisa burlona, su tono intencionalmente cruel. Me da igual si viven o mueren. Tal como no se molestaba en recordar sus nombres o rostros después de todo, no valía la pena hacerlo a menos que su fuerza lo impresionara. Sabemos que ahora no valemos mucho, pero esta es nuestra forma de agradecerte. Dijeron los niños, sin inmutarse ante su actitud arrogante y fría, y sonrieron aún más. Le entregaron 3 coronas de flores y, antes de que Kir pudiera rechazarlas, salieron corriendo tomados de la mano. Las coronas estaban hechas de flores blancas comunes, pequeñas y sencillas, pero encantadoras a su manera. Eran las flores más abundantes del Distrito 2. ¡Qué niños tan raros!, murmuró Kir, mirando las coronas sin mostrar emoción alguna. El gesto no lo conmovió, ni sus sonrisas brillantes lo dejaron perplejo. Por supuesto, no era culpa de ellos, simplemente él no estaba hecho así. Aún así, le resultaban curiosas sus reacciones. A pesar de su frialdad y rudeza, respondían con alegría, incluso reconociendo su propia falta de valor. En Ciudad Meteoro, incluso los niños protegidos del Distrito 2 entendían el concepto de valor. Para ellos, tener valor era la clave para sobrevivir. Por eso al principio dudaron en pedir ayuda a Pampas para encontrar a sus amigos desaparecidos. Creían que su falta de valor haría que los rechazaran. Aunque el Distrito 2 los protegía, educaba y cuidaba, jamás endulzaba la cruda realidad del mundo. Esa combinación de franqueza brutal y ternura resultaba, para Kir, tan cruel como extrañamente cálida. Perdido en sus pensamientos, Kir recogió las 3 coronas y se dirigió a la iglesia. Sid, los niños te dejaron esto, dijo mientras arrojaba las coronas hacia Sid. ¿Por qué hay 3? ¿Y por qué me darían esto a mí? Preguntó Sid, desconcertado al atraparlas. Probablemente para que uses las otras como pulseras, respondió Kir sin darle importancia, y desapareció en un parpadeo. Sid ni siquiera tuvo tiempo de replicar. Solo pudo quedarse viendo las coronas antes de decidir guardarlas con cuidado. Mientras tanto, Kir se dirigía al Distrito 1. Planeaba ver a Pampas específicamente, quería saber si ya habían localizado al usuario de Nen con la habilidad de teletransportarse. Si lo habían hecho, quería su turno para jugar con él. Si no, pensaba darle un pequeño empujón a Pampas. Pampas solía estar en la iglesia del Distrito 1. Kir siempre lo encontraba ahí, pero esta vez, la iglesia estaba extrañamente vacía. Nadie aquí. El gran salón estaba desierto, frío y silencioso, con solo filas de sillas vacías. Kir recorrió el lugar con la mirada, hasta que se detuvo en una pared en particular. La barrera no podía bloquear sus 6 ojos, que revelaban un grupo reunido en una de las salas de la iglesia. Cada uno de ellos irradiaba un aura inconfundible de usuario de Nen. Su energía vital superaba por mucho a la de las personas comunes. En la visión de los 6 ojos, ardían como antorchas. Pampas, en particular, brillaba como un faro de vitalidad. Kir contuvo su energía y se acercó en silencio a la sala, curioso por saber qué tipo de reunión secreta estaban teniendo. Capítulo 17. El pasillo frente a la sala, incluso en la entrada, no tenía vigilancia alguna. Parecía que estaban tan seguros de sí mismos que no creían posible que alguien se atreviera a escuchar su conversación dentro de la iglesia. Esto le venía como anillo al dedo a Kir. Pegó la oreja a la puerta, concentrándose al máximo.
Incluso usó Nen para agudizar su oído y captar mejor lo que se decía dentro. Sus 6 ojos le permitían ver el aura de los demás y, por supuesto, la suya propia. Después de soportar durante tanto tiempo los ataques de Nendesid en los entrenamientos, Kir finalmente había aprendido algunos trucos. Si no lo hubiera hecho, su supuesto talento sería bastante cuestionable. Desbloquear sus nodos de aura era como liberar los legendarios meridianos del Kung Fu, lo cual, en esencia, es lo mismo, permitiéndole controlar la energía vital en su interior, conocida como Nen. Las 4 etapas principales del entrenamiento de Nen eran: Ten, fortalecer; Setsu, suprimir; Ren, ampliar; Atsu, liberar. Para Kir, esto no era muy distinto al uso de energía maldita, aunque el origen fuera diferente. Una provenía de la energía vital, la otra de emociones negativas. A pesar de esa diferencia, los principios eran similares, lo que le permitió dominar lo básico con rapidez. Sin embargo, aún debía explorar los detalles de su habilidad en Nen. Cuando los nodos de aura permanecen cerrados, una pequeña cantidad de energía se escapa naturalmente. Pero una vez abiertos, esta fuga aumenta, lo que exige mayor control para evitar que se agote. Sin dominio del Nen, uno podía volverse apático, agotado y débil de forma constante. Por ahora, Kir consideraba que tener la capacidad de envolver su cuerpo en Nen como defensa era lo más útil, ya que compensaba su falta de habilidades defensivas. Sin tener aún activada su técnica de infinitud, su arsenal se basaba mayormente en el ataque. Claro, tanto la energía maldita como el Nen podían utilizarse para potenciar el cuerpo físico, permitiendo resistir golpes severos. Incluso ahora, esas habilidades le ayudaban a mejorar su audición mientras espiaba. Las habilidades de Nen, moldeadas por la imaginación e intención del usuario, ofrecían posibilidades infinitas. Dentro de la lujosa sala de conferencias de la iglesia del Distrito 1, el lujo era evidente. Alfombras de terciopelo cubrían el suelo, y objetos dorados con incrustaciones de gemas brillaban por doquier. Incluso el mantel estaba bordado con intrincados patrones de hilo dorado. Una mesa de conferencias de 12 metros estaba flanqueada por figuras vestidas con túnicas negras o trajes oscuros. Tras cada individuo, se erguían fornidos guardias o escoltas. Casi 50 personas llenaban la sala, generando una atmósfera densa. ¿Escuché bien? ¿Encontraron ya a todos los niños desaparecidos del Distrito 13? Se burló un hombre de traje, con los dedos llenos de anillos con piedras preciosas. ¿No fue Pampas al Distrito 2 recientemente? Con sus habilidades, no es raro que hayan recuperado a los niños, murmuró un hombre envuelto en vendas, vestido con sotana negra que emanaba oscuridad. Después de todo, esos niños son el futuro de Ciudad Meteoro. Tenía que intentar proteger nuestro porvenir, dijo Pampas, sentado en el extremo de la mesa, con su cabello dorado y ojos verdes. Hablaba con una leve sonrisa, sin dobleces en el tono. Ja. ¿Acaso te crees el salvador de Ciudad Meteoro? Rugió otro hombre, golpeando la mesa con fuerza. Por suerte, la estructura aguantó el impacto. Para nada. Solo soy una figura menor dentro del Consejo de Ancianos, respondió Pampas con tono burlón, alzando las manos como si se rindiera. Basta ya, intervino una mujer enmascarada, como si quisiera calmar los ánimos. Aunque enseguida añadió. He oído que recientemente reclutaste a un subordinado bastante capaz, Pampas. ¿Nos lo presentarías? Sus ojos oscuros destellaron con diversión tras la máscara mientras miraba a Pampas. Es realmente talentoso, tanto que temo que alguno de ustedes quiera robárselo. Después de todo, no puedo competir con ninguno de ustedes en nada. Dudo que logre retenerlo, dijo Pampas con soltura, manteniendo la calma. Deja de decir tonterías. Ese sujeto ha matado a un montón de personas y destruido varios edificios. Entrégalo. Exigió otro hombre con frialdad. Solo fue una víctima, arrastrado al peligro y obligado a pelear para sobrevivir, dijo Pampas, negando con la cabeza. Al notar las expresiones burlonas en la mesa, añadió. Por cierto, descubrí algo interesante. Algo que podría llamar la atención de la Brigada Fantasma. La mención de la Brigada Fantasma puso tensos a varios ancianos. Si el tema de los niños desaparecidos llegaba a oídos de la brigada, la situación se saldría de control, y más de uno perdería su puesto. Los disturbios de hace más de una década aún estaban frescos en la memoria de algunos. Los ancianos se miraron entre sí, evaluando en silencio sus opciones. No hagamos un escándalo. Ya encontraron a los niños y el asunto está resuelto. No hay necesidad de que la brigada se involucre, ¿cierto, Pampas? Dijo al fin uno de los ancianos, con voz calmada pero firme. Por supuesto.
Por eso estoy aquí, teniendo esta agradable charla con todos ustedes, respondió Pampas, retirándose con elegancia. Con eso, ambas partes aceptaron tácitamente dejar el asunto por la paz. El consejo ya no exigiría a Pampas que entregara al culpable, y él se aseguraría de mantener a la brigada al margen. Al terminar la reunión, los ancianos se levantaron y comenzaron a salir. Pampas permaneció sentado, con la mirada fija en una figura vendada. Por cierto, Farouk, espero que el Distrito 13 no siga teniendo problemas. Perder a tantos niños en tan poco tiempo deja muy mal parada tu gestión, comentó Pampas con tranquilidad. Farouk, con sus ojos marrones hundidos y brillantes, replicó con frialdad. Cada año mueren montones de mocosos. Los inútiles a quien le importa dónde terminan. Llevaba tatuados los símbolos del sol y la luna en las manos. Ah, ¿sí? Pampas asintió levemente, como si estuviera de acuerdo. HMPH, gruñó Farouk, dándose la vuelta para irse. Los demás ancianos intercambiaron miradas y también se marcharon. Una vez que el salón quedó vacío, Kira apareció. Entró a la sala de conferencias ahora desierta, con una expresión indiferente. ¿Así que has estado lidiando con una bola de manzanas podridas todo este tiempo? Manzanas podridas, una descripción bastante acertada, comentó Pampas, algo sorprendido por la repentina aparición de Kir. Tras unos segundos de reflexión, asintió. Incluso entre frutas que parecen buenas, siempre hay algunas podridas. Pero este grupo estaban todas podridas. Nadie más puede lidiar con el consejo, excepto yo, suspiró Pampas, agotado. Lo mismo en todos lados. Qué aburrido, se burló Kir, con tono arrogante y desdeñoso. ¿Eso fue todo? Preguntó, alzando una ceja. Para nada. Probablemente ya me vean como un obstáculo. No me sorprendería que empiecen a maquinar contra mí, dijo Pampas, llevándose una mano a las sienes, claramente agotado. Aún así, no estaba del todo desprevenido. Por lo pronto, tu identificación está lista. Si quieres irte, puedes hacerlo cuando gustes, dijo, entregándole una tarjeta a Kir. Capítulo 18. Kir bajó la mirada hacia la pequeña tarjeta en su mano. No tenía foto, solo un nombre, un número de identificación y un lugar de nacimiento. Nombre. Kir de Ville. Lugar de nacimiento. Ciudad Yokneu. Esta identidad ya está registrada en la base de datos del sistema, explicó Pampas. Si planeas tomar el examen de cazador, puedes usar este número de identificación para registrarte en línea. Las inscripciones ya están abiertas. ¿Quieres que te ayude a apuntarte? Añadió Pampas. ¿No te preocupa que me largue hoy mismo? Preguntó Kir, sosteniendo la tarjeta entre el dedo índice y el medio, con una sonrisa astuta. Eres libre de irte cuando quieras. Tal vez, cuanto antes, mejor, respondió Pampas con indiferencia. Por cierto, si decides irte, toma la ruta por el Distrito 13 y cruza el desierto de Gordeau. Con tu velocidad, lo atravesarás en un suspiro. O podrías subirte a una de las aeronaves que transportan basura, agregó Pampas, enumerando rutas de escape como si nada. Kir parpadeó, entornando los ojos con desconfianza. Cuando Pampas insistió al principio en que se quedara un año en Ciudad Meteoro, Kir asumió que había alguna intención oculta. Pero, en realidad, su estancia no había sido tan mala hasta productiva. Con Sid como guía en su entrenamiento, había crecido mucho en fuerza. Y ahora Pampas le dejaba claro que podía irse cuando quisiera. Entonces, ¿cuál había sido el punto de retenerlo desde el principio? Soy un oportunista, dijo Pampas, sonriendo como si leyera los pensamientos de Kir. Estoy convencido de que conocerte fue una oportunidad de inversión única en la vida. Al menos, incluso después de que te vayas de Ciudad Meteoro, te acordarás de mí. Somos amigos, ¿no? Añadió Pampas, con ese tono cortés cargado de encanto. Pampas, un comerciante astuto, había visto potencial desde el primer momento en que vio al chico de cabello blanco. Kir tenía que admitirlo. Pampas tenía buen ojo para el talento. Si el Kir actual hubiese sido el que conoció a Pampas desde el principio, probablemente se habría abierto paso a golpes para salir de Ciudad Meteoro. Aún así, la idea de actuar como un protegido amable y agradecido le resultaba ridícula. Su expresión se torció en una mueca desdeñosa. No necesito algo tan aburrido como amigos. Se dio media vuelta, claramente desinteresado en seguir conversando. Espera, toma esto, llamó Pampas, arrojándole un teléfono. Tiene mi número y el de Sid, añadió. Sin voltear, Kir atrapó el teléfono en el aire y desapareció por la puerta. Pampas se quedó mirando la entrada vacía un momento, luego sacó una pequeña libreta del bolsillo. Otra mina de tesoro en potencia, murmuró, hojeando sus páginas. Entre los muchos nombres anotados, el de Kir de Ville estaba registrado con cuidado.
Un oportunista como Pampas rara vez se limitaba a una sola inversión. Kir decidió partir mañana. Por ahora, regresaría al Distrito 2 a dormir bien. Pero antes, tenía que avisarle a Sid. Te vas mañana. La expresión de Sid era una mezcla de sorpresa e incredulidad. Pampas había hecho todo ese esfuerzo para reclutar a Kir a la iglesia solo para dejarlo ir tan pronto. Aunque pensándolo bien, no era tan raro. Quedarse en Ciudad Meteoro no bastaba para alcanzar el máximo potencial. El mundo exterior ofrecía oportunidades mucho mayores para desarrollar habilidades. Ya veo, dijo Sid con un leve asentimiento. No añadió nada más. Kir no esperaba otra cosa. Con un gesto de reconocimiento, regresó a su residencia temporal. Durante su estancia en Ciudad Meteoro, solo había traído lo esencial, una cobija y algunos artículos de aseo. Al momento de irse, no necesitaba más que a sí mismo. El mundo de los cazadores tenía muchos lugares famosos. Estaba la isla Ballena, lugar de nacimiento del protagonista Gon, así como las zonas del examen de cazador, como la reserva forestal Vizca y la Torre del Engaño, que parecía una prisión. Kir se preguntaba si daban recorridos turísticos. También estaba la montaña Kukurogo, hogar de la familia Soldik, la arena del cielo y la misma ciudad Yorkneu, controlada por la mafia. Aunque para asistir a una subasta en Yorkneu se necesitaba dinero. Tendría que encontrar la manera de colarse gratis. Y por supuesto, no podía olvidar uno de sus objetivos principales. Conocer figuras famosas y tomarse fotos con ellas. Kir se sentó de golpe en la cama. Pensó en el tiempo que pasó con Shalnark y Ubojin. Qué oportunidad desperdiciada para su colección de fotos. Los miembros de la Brigada Fantasma seguramente ya habían dejado Ciudad Meteoro. Tendría que esperar otra oportunidad para encontrarlos. Como antiguo fan de las convenciones de cómics, coleccionar fotos era casi un reflejo para él. Se recostó de nuevo, mirando al techo. ¿Qué tipo de habilidad Nen desarrollaría? No le importaba mucho, siempre y cuando fuera divertida. Una vez desbloqueadas todas las habilidades de Gojo Satoru y Sukuna, sería una fuerza imparable capaz de atacar, defender y curar. Aún así, tener una habilidad Nen única era crucial. Quería algo divertido, misterioso y poderoso. Si solo podía tener una habilidad, debía ser versátil y emocionante. Se fue quedando dormido, imaginando las posibilidades. En su sueño, Kir reflexionaba sobre su futura habilidad Nen. Le gustaba la idea de las cartas, como las Claw Cards o las cartas del tarot. Cada carta tendría un efecto único. Solo pensarlo lo emocionaba algo interactivo, con potencial infinito. Como el creador de su propio sueño, hizo realidad su ideal. En el sueño, manifestó su propio mazo de cartas. Cuando Kir despertó a la mañana siguiente, se incorporó y miró el objeto flotando frente a él. Un disco circular de gran tamaño giraba lentamente en el aire. Decenas de cartas giraban dentro, con los reversos iguales y los rostros borrosos, esperando ser elegidos. Parpadeó en silencio, procesando lo que veía. Bueno, esto sí que es inesperado, murmuró, frotándose los ojos. El disco y las cartas seguían ahí, tan reales como la habitación. Kir levantó la mano en silencio y sacó una carta. El espacio vacío fue ocupado de inmediato por otra del círculo giratorio. Sacó dos más en rápida sucesión, y luego el disco desapareció. Al parecer, solo podía sacar tres cartas a la vez. Al mirar las cartas en su mano, las caras antes borrosas revelaron sus verdaderos diseños. Las cartas estaban hechas en negro y dorado, irradiando un aire de peso y elegancia. Eran claramente cartas del tarot igual que las del sueño. ¿Quién desarrolla su habilidad Nen en un sueño? Así que es una habilidad de materialización, murmuró Kir, hojeando las cartas. El tipo de Nen generalmente se identificaba mediante la adivinación con agua, que revelaba la categoría según cómo reaccionaba el agua al aura. Pero eso podía esperar. Después de todo, las habilidades Nen poderosas solían combinar múltiples categorías. El tipo específico no era tan importante. Las tres cartas en su mano se parecían a las del tarot tradicional, salvo por un detalle llamativo. Las figuras en las cartas tenían su propio rostro. Por ejemplo, la carta del hierofante mostraba a un joven de cabello blanco y ojos azules con tatuajes, vistiendo una túnica papal roja y portando un cetro de 3 niveles. ¿Tarot mutado? ¿Mi habilidad consiste en adivinar el futuro con estas cartas? Especuló Kir, examinándolas con curiosidad. Como alguien versado en lo esotérico, sabía cómo hacer lecturas de tarot. Normalmente se comenzaba formulando una pregunta, luego se sacaban cartas para la adivinación. Pero el disco giratorio y la selección aleatoria de tres cartas no parecían diseñados para eso. La primera carta que sacó fue el hierofante en posición vertical. Uso.
murmuró, dándole un golpecito a la carta. En un instante, su atuendo cambió. Ahora llevaba la misma vestimenta ceremonial mostrada en la carta del hierofante. ¿Cambio de vestuario al sacar carta? Kir observó su nuevo atuendo extravagante, momentáneamente en silencio. Trató de quitarse la túnica ornamentada, pero una fuerte intuición lo detuvo, no podía removerla. Así que estoy atrapado con esto, murmuró, contemplando su reflejo. Tras una breve pausa, soltó una risa. No importaba. Lo trataría como una nueva mecánica de juego. Hoy, actuaría como un hierofante. Nada del otro mundo. No podía enojarse con su propia habilidad. Después de todo, la había soñado con gusto. Qué giro tan divertido e inesperado. Kir salió de su habitación y se topó con Sid, que cargaba una mochila blanca. Sid se quedó congelado un instante, su mirada recorriendo el llamativo atuendo de Kir. ¿Eso lo preparaste para mí? Preguntó Kir, señalando la mochila. Sí. También empaqué algo de dinero. Sin duda habrá lugares donde necesites gastar. El tono inusualmente formal de Sid hizo que Kir frunciera el ceño. Sid estaba, hablando con respeto. Ese no era el Sid que conocía. ¿Incluso preparaste dinero? Preguntó Kir con un tono escéptico. Sí. Si necesitas más, estoy dispuesto a darte todos mis ahorros. Las palabras de Sid se volvían cada vez más absurdas. Definitivamente, algo no estaba bien. Un momento, ¿podría ser este el efecto de la carta del hierofante? Kir bajó la mirada a su túnica roja ceremonial, su expresión tornándose más compleja. ¿Podría ser que la habilidad de la carta del hierofante hiciera que la gente entregara su dinero voluntariamente? No puede ser tan simple. Capítulo 19. Kir volteó la carta y vio una línea de texto tenue. Hierofante en posición vertical, carta de mejora. ¿Una carta de mejora? Entonces, ¿otorga efectos positivos? Eso implicaría que también existen cartas de perjuicio para aplicar efectos negativos. Pero ¿cuál era exactamente el efecto del hierofante? Después de pasar medio día en el distrito 12 bajo la influencia de la carta del hierofante, Kir llegó a varias conclusiones. Hasta ahora, el hierofante parecía tener tres efectos principales. 1. Persuasión mejorada. Esto era evidente por lo fácilmente que tanto los niños como Sid creían todo lo que decía. 2. Atracción y simpatía de los niños varones. A juzgar por la forma en que todos los chicos del distrito 12 lo miraban con absoluta devoción, esto era innegable. Sin embargo, no parecía haber ningún efecto en las niñas. 3. Inducción de ofrendas. Sid ya había salido corriendo a buscar sus supuestos ahorros de toda la vida. Mientras tanto, varios niños, cargando comida que habían escondido para sí mismos, se la ofrecían con entusiasmo. Quedaban efectos por descubrir, posiblemente porque aún no exploraba todo el potencial de la carta. Pero ganarse el favor de niños varones. ¿Qué clase de broma infernal era esa? ¿Acaso heredó los pasatiempos de esos fanáticos religiosos llamados sacerdotes? Kir miró el segundo efecto con el rostro impasible, aunque por dentro hervía de pensamientos. ¿Y el tercer efecto? Parecía diseñado para dejar en bancarrota a cualquiera. Solo había que ver a esos niños, ofreciéndole comida aunque eso significara pasar hambre. Kir se sorprendió pensando que esta habilidad era ridículamente divertida. Aún así, no le interesaba quedarse con la comida tan valiosa para los niños. Con un gesto de la mano, los hizo retirarse y se concentró en Sid, quien había regresado apresurado. Sid sostenía una billetera de cuero gastada, claramente usada por años, y sacaba varias tarjetas con entusiasmo. Estos son todos mis ahorros. Tómalos, seguro que los necesitarás, insistió Sid, metiendo a la fuerza el contenido en las manos de Kir. Y esto, añadió, mostrando una licencia de cazador. Puedes empeñarla por 1.000 millones si hace falta. Podría servirte. Sid parecía dispuesto a quedarse en cueros por Kir. La carta del hierofante verdaderamente perversa. Kir se burló de su propia habilidad antes de hablar. No necesitaré la licencia de cazador. ¿Cuál es el NIP de tus tarjetas bancarias? Preguntó, sin ocultar su sonrisa traviesa mientras aceptaba casualmente las tarjetas de Sid. Para su sorpresa, Sid tenía 5. Los NIP son, Sid los dijo uno por uno sin titubear. Bien. Me los quedaré entonces, dijo Kir, asintiendo. Hizo unos gestos ceremoniosos de broma y añadió. Los dioses te bendecirán. Le dio una palmada en el pecho a Sid, se guardó hábilmente las tarjetas, recogió la mochila que Sid le había preparado y recuperó los objetos de valor que había enterrado bajo la iglesia. Sin pensarlo dos veces, dejó Ciudad Meteoro atrás. No sentía ningún apego por ese lugar, incluso después de pasar varios meses allí. El único inconveniente de salir por el Distrito 13 eran las enormes pilas de basura, que interferían con sus 6 ojos.
El análisis constante de montañas interminables de desechos saturaba sus sentidos, y lo único que deseaba era escapar. Al acercarse al muro perimetral, un simple obstáculo, no lo suficientemente alto como para detener a nadie, Ciudad Meteoro se alejaba en la distancia. El aire se volvía más limpio, libre del tenue hedor a descomposición. Notificación del sistema. El anfitrión ha salido del punto inicial. Ciudad Meteoro. Misiones principales desbloqueadas. Misión 1. Buscar los 7 tesoros de la belleza. Misión 2. Explorar el mundo actual. Exploración del mundo actual. 0,1%. Completa las misiones principales para desbloquear la transferencia al siguiente mundo. Kir miró la misión. Los 7 tesoros de la belleza. Los primeros nombres que le vinieron a la mente fueron Shroyo, Hisoka e Irumi. Pero rápidamente sacudió la cabeza. Error. Los 7 tesoros no eran personas, eran objetos. El único que recordaba eran los ojos escarlata, del resto no tenía idea. Parecía que obtener una licencia de cazador era indispensable. Ya fuera para explorar el mundo o encontrar esos tesoros, sería mucho más conveniente. Ese 0,1% de progreso en la exploración era una burla. ¿Era porque había pasado todo su tiempo vagando por Ciudad Meteoro? ¿El sistema esperaba que recorriera el mundo entero? ¡Qué fastidio! Kir sacó las otras 2 cartas que había obtenido antes. Torre invertida, carta de perjuicio. Sol en posición vertical, carta de mejora. Al igual que con la carta del hierofante, no había explicaciones claras sobre sus efectos. Sin embargo, ambas tenían una cuenta regresiva, con números que disminuían rápidamente. Parecía que tenía un tiempo limitado para usarlas. Por curiosidad, decidió esperar y ver qué ocurría si no las usaba antes de que se acabara el tiempo. 3 minutos después, un anciano de cabello blanco, frágil pero lleno de energía, reanudó su camino con expresión seria. Ahora entendía lo que pasaba si no usaba las cartas a tiempo. Ambos efectos se aplicaban sobre él. También descubrió parte de las habilidades de las cartas. Torre invertida efecto 1. Envejecimiento. Sol en posición vertical efecto 1. Aumento de energía. La combinación era una broma cruel. Su cuerpo era viejo y torpe, pero sentía una energía desbordante. Era como usar un traje que no le quedaba, todo se sentía apretado e incómodo, especialmente con las túnicas del hierofante, que acentuaban aún más su apariencia de papa antiguo. La disonancia entre alma y cuerpo duró 24 horas. Primero, las túnicas desaparecieron. Luego, su apariencia juvenil regresó. Piel tersa, rasgos marcados, un chico de 12 o 13 años. Kir suspiró aliviado al tocarse la cara. La experiencia le hizo darse cuenta de que no estaba listo para enfrentar la vejez. Terrible. También le tenía miedo al matrimonio y a la paternidad. Encarnaba todas las ansiedades típicas de los jóvenes de hoy. Sin embargo, nada de esto chocaba con su fascinación por su habilidad. Después de todo, las cartas podían usarse sobre otros. Esperaba con ansias probarlas en alguien más. Por el temporizador de las cartas, dedujo que tenía una ventana de uso de 30 minutos. Si no las usaba sobre otro dentro de ese tiempo, los efectos se revertían sobre él. Además, los efectos de las cartas podían acumularse, pero con la aleatoriedad de cada tirada, predecir los resultados sería difícil. Si recordaba bien, el mazo de tarot tenía 78 cartas. Cada tirada sacaba 3 cartas, y solo podía volver a tirar después de 24 horas. Una habilidad impredecible y compleja. El tarot a menudo se asociaba con la ley natural, también conocida como la biblioteca de los secretos de la naturaleza. Con eso en mente, nombró su habilidad, la rueda de la ley. Es hora de seguir, dijo Kir, ya repuesto, y finalmente se sintió listo para usar la técnica maldita. Azul para acelerar su viaje. Cerca del desierto de Gordeau, un pequeño pueblo se asentaba en el borde del desierto. Originalmente era un puesto de comercio para caravanas, pero había crecido hasta convertirse en un asentamiento permanente. Aunque pequeño, el pueblo era bullicioso, con comerciantes guiando camellos y mercancías por calles empedradas. No recuerdo bien el proceso del examen de cazador, murmuró Kir mientras caminaba por la calle, esforzándose por recordar. Recordaba a algunos personajes y lugares, pero la mayoría de los detalles del examen eran borrosos. Bueno, algo sobre que la asociación de cazadores usa gente común o incluso bestias como guías. Para encontrar el sitio real del examen, hay que interactuar con ellos, escaneó su entorno. Había muchas personas comunes y camellos, pero ni rastro de bestias mágicas. Kir había llegado a Ciudad Meteoro el 8 de enero de 1997, y ahora era 25 de diciembre del mismo año.
El examen de cazador se celebraría el 7 de enero de 1998, y debía llegar al sitio del examen antes de esa fecha para registrarse en persona. También recordaba vagamente que tenía que firmar una exención de responsabilidad. El próximo examen sería el 286º. Gon y Killua participarían en el 287º, el siguiente año. Conocía ese lugar, pero no quería esperar un año más. El pueblo. La mayoría de los habitantes eran hombres corpulentos, armados hasta los dientes y con apariencia de bandidos. Las pocas mujeres eran igual de intimidantes, de hombros anchos y piel curtida por el sol, sus brazos musculosos rivalizaban con las piernas de Kir. Los niños eran escasos, y los pocos que había se pegaban a las casas como sombras. Había de todo: puestos de fruta, tiendas de armas, posadas y tabernas. Pero los 6 ojos de Kir detectaban las miradas ocultas y vigilantes que se posaban sobre él. Entre un mar de rudos habitantes del desierto, Kir destacaba como un cordero entre lobos. Hasta los críos se meten al juego ahora, se burló uno de los hombres enormes, señalando al chico de cabello blanco. Seguro es un niño rico con sueños de ser cazador, añadió otro. Mira ese tatuaje. Seguro es falso, solo por aparentar. Los hombres se reían, apoyados unos en otros junto a un callejón oscuro, con voces fuertes y burlonas. Los ojos de Kir se desviaron hacia ellos al oír las palabras piel pálida y tatuaje. ¿Qué miras, mocoso?, le gritó uno. Mejor bebe más leche y crece primero. Dieron unos pasos amenazantes, formando un círculo cerrado a su alrededor. Con casi 2 metros de estatura, lo superaban con creces, proyectando largas sombras que bloqueaban el sol del desierto. Algunos comerciantes miraban de reojo, dudando en intervenir. Kir, sin embargo, se mantuvo impasible. Su mirada fría y distante los barrió a todos. Tienen la cabeza demasiado en alto, dijo en voz baja. Un silencio opresivo cayó de golpe. Los sonidos del bullicioso pueblo desaparecieron. Lo único que oían los hombres era el latido acelerado de sus propios corazones. Una sensación de terror palpable se apoderó del ambiente, como si algo terrible estuviera por suceder. Uno de ellos cayó de rodillas, temblando. Oye, ¿qué haces?, empezó a decir otro, solo para ser interrumpido por una fuerza invisible y afilada. SHHK. Ah. En un instante, los hombres de pie fueron cortados por la mitad. Sus torsos se separaron de sus piernas, derramando vísceras y sangre sobre el polvo del suelo. Los sobrevivientes trataban en vano de juntar sus cuerpos partidos, gritando de dolor. El arrodillado se atrevió a abrir los ojos solo para ver la carnicería a su alrededor. Sus compañeros yacían en montones desmembrados y ensangrentados. Se miró a sí mismo. Su ropa estaba empapada de sangre ajena. Aunque seguía vivo, estaba paralizado de miedo. La mirada fría y divertida de Kir se cruzó con la suya. Tomaste la decisión correcta, dijo, condescendiente. La mente del hombre cayó en la desesperación. Entendía la verdad no dicha. Si no se hubiera arrodillado, habría acabado igual. Temblando, se orinó encima del miedo. Felicitaciones, anfitrión. Compatibilidad con Sukuna aumentada. Niveles actuales de compatibilidad. Gojo Satoru 20%, Sukuna 20%. Al escuchar la notificación del sistema, el ánimo de Kir mejoró notablemente. Sintió generosidad y decidió perdonar al hombre que había tomado la decisión correcta. No estaba intentando aumentar deliberadamente su compatibilidad con Gojo Satoru o Sukuna. Aunque era un cosplayer, eso no significaba que quisiera representar a otros todo el tiempo. Su historial de versiones personales de personajes mostraba que prefería la improvisación y la diversión al rol estricto. Sin el impulso inicial del 20% basado en la apariencia para Gojo, era natural que su conexión con Sukuna fuera más alta. Su personalidad se inclinaba más hacia la de Sukuna, después de todo. Oye, tú, chico. ¿Quieres unirte a nuestra caravana?, gritó una voz fuerte. Kir la ignoró. La voz insistió. Tú, el de cabello blanco y tatuajes. ¿Interesado en trabajar con nosotros? Eso llamó la atención de Kir. Alzó la vista y vio a un hombre de piel oscura, vestido con túnica blanca y turbante. Estaba adornado con cadenas de oro y anillos con gemas, irradiando riqueza. Detrás de él, otros miembros de la caravana vestían atuendos similares, pareciendo un grupo salido del reino petrolero más rico del mundo. Al ver que Kir respondía, el líder sonrió deslumbrante, mostrando una dentadura perfecta. Echa un vistazo a nuestra oferta, joven, dijo, señalando un aviso colgado de un camello cercano. El letrero decía: se buscan escoltas. Protege la caravana a través del desierto de Gordeau. Se proporciona comida y alojamiento. Pago negociable.
Kir, vestido con un simple chaleco sin mangas y una mochila blanca, observó el aviso pensativamente. Su piel pálida y tatuajes intrincados lo hacían resaltar aún más contra el fondo del desierto. El líder de la caravana esperó pacientemente su decisión. Tras un momento, Kir preguntó, con los ojos azules brillando de picardía. ¿Puedo montar un camello? El líder se sorprendió brevemente, pero asintió con entusiasmo. Por supuesto. Puedes montar cuanto quieras. Entonces, trato hecho. Vámonos, respondió Kir, aceptando sin siquiera discutir el pago. Perfecto. Todos, ya tenemos escolta. Empaquen, nos vamos. Gritó el líder a su equipo. Casi de inmediato, una banda variopinta de hombres armados salió de las posadas cercanas. Llevaban de todo: pistolas, arcos, machetes y garrotes con púas. Su apariencia ruda y expresiones feroces los hacía parecer salidos de un campo de batalla. Kir, en contraste, caminaba con su mochila al hombro, pareciendo más un estudiante de excursión que un guardaespaldas. Capítulo 20. Cuando Kir vio al grupo de tipos duros con pinta de criminales, solo le cruzó una idea por la mente. Esto es perfecto. Probablemente eran como él. Candidatos para el examen de cazador número 286. Los mercenarios del equipo de escolta despedían un aire violento, con manchas de sangre visibles en su ropa y armas. Cuando notaron lo extraño que era que un chico pálido y tatuado se uniera a sus filas, ninguno expresó descontento ni sorpresa. Después de todo, todos habían visto lo que ocurrió antes. El desierto de Gordeau y el pueblo cercano no pertenecían a ningún país. Era una tierra sin ley, llena de personajes indeseables. Más allá de unas cuantas reglas no escritas, todo estaba permitido. Traficantes del mercado negro, bandidos y mercenarios frecuentaban las tabernas, posadas y burdeles del pueblo. Y cuando se emborrachaban, solían causar problemas. Esta amenaza constante hacía que toda caravana necesitara un equipo de escolta fuerte. La demostración de poder de Kir aseguraba que nadie se atreviera a subestimarlo, aunque su comportamiento pareciera de todo menos serio. En vez de mantener la vigilancia, jugaba con los camellos, haciendo que los demás guardias parecieran escoltas personales de algún joven noble. Hacia el desierto. El grupo empacó rápidamente. Kir subió a lomos de un camello ya cargado con los suministros y agua de la caravana. Su peso era insignificante para la resistente bestia. Pronto, la caravana partió, adentrándose en el desierto. La larga fila de camellos y personas desapareció lentamente entre las dunas, tragada por el sol y la arena. El viaje fue lento y agotador. Kir, envuelto en una túnica blanca para protegerse del calor abrasador y las constantes tormentas de arena, se mecía con los pasos del camello. Aún así, la arena se colaba por cada rincón, obligándolo de vez en cuando a escupir un bocado de polvo. Los granos afilados le raspaban la cara como diminutas navajas. Aunque Kir podía protegerse con Nen energía maldita, no era tan efectivo como su anhelado infinito. Mi infinito, murmuró, deseando tener esa habilidad. Pero aún le faltaba aumentar un 40% de compatibilidad para desbloquearla. Aunque entendía el principio detrás del infinito, las restricciones del sistema no le permitían usarlo. Era una habilidad única de Gojo Satoru. Kir suspiró. Si pudiera aprender esas habilidades por su cuenta, no tendría que preocuparse por subir compatibilidad. Sistema, más te vale no estar planeando que alguien me apuñale en el cuello como a Gojo para aumentar mi compatibilidad, refunfunó. Su única habilidad desarrollada por sí mismo era su Nen, pero ni siquiera eso lo controlaba por completo. Mientras tanto, la técnica de reversión de maldición, su futura habilidad de curación, solo podía desbloquearse mediante la compatibilidad con su cuna. Y luego estaba el destello negro. Como el sistema no lo clasificaba como habilidad, parecía depender totalmente de la suerte. Pensando en todo esto, Kir siguió practicando su Nen mientras la caravana avanzaba por las dunas. Mediodía después, la caravana seguía rodeada de arena interminable cuando alguien escuchó un llanto débil. ¿Llanto en el desierto? Podría ser alguna bestia tratando de atraer a alguien, especuló un guardia. Es humano, dijo Kir con indiferencia, alzando la vista. Una chica de mi edad, por su apariencia. Por supuesto, solo se refería a su apariencia. Sus 6 ojos ya habían visto a través de la fachada. No era una niña común. Aunque enmascaraba su presencia y dejaba que su aura fluyera como la de una persona normal, no podía engañar a Kir. Los 6 ojos no solo veían apariencias, veían la esencia de las cosas. ¿Una niña pequeña? Los miembros de la caravana estaban sorprendidos. Solo la reacción del líder fue distinta. Su escepticismo inicial dio paso rápidamente a una sorpresa fingida. ¿Qué hace una niña en el desierto?
murmuraban los guardias, intercambiando miradas confundidas. Kir bostezó, con expresión indiferente. ¿En serio alguien cree que una niña indefensa está vagando por el desierto esperando ser rescatada? Es más probable que encuentres un nido de medusas. ¿Alguien puede ir a ver? Preguntó el líder de la caravana, mirando a los guardias. Naturalmente, según su contrato implícito, los guardias debían encargarse de los posibles peligros. Pero ninguno de los mercenarios parecía tener muchas ganas de ofrecerse. Se miraban entre ellos, esperando que otro tomara la iniciativa. Al ver esto, a Kir se le ocurrió una idea. ¿Esto será parte del examen de cazador? ¿Estaban evaluando la bondad? ¿El coraje? ¿La responsabilidad? ¿O tal vez la vigilancia? Si esto era una prueba, ¿qué debía hacer? Mientras lo pensaba, se deslizó del camello y dijo con tono despreocupado. Yo iré a ver. Chico, ¿qué estás? El líder lo miró con desconfianza. Dada la expresión fría de Kiri y esos ojos afilados e indiferentes, parecía más que iba a ejecutar a alguien que a investigar. Por si es una trampa, alguien tiene que echar un vistazo, respondió Kir, con humor seco. Hizo una pausa antes de añadir. ¿Quién sabe? Tal vez sí haya una pobre niña indefensa esperando a que la rescatemos. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, no de simpatía, sino una que parecía burlarse de algo invisible. Iremos contigo, dijeron tres guardias más, desmontando y acercándose a Kir. Ya fuera por buena voluntad genuina o por la misma sospecha que tenía Kir que esto era parte de una prueba, decidieron seguir su ejemplo. Sin inmutarse, Kir empezó a caminar hacia el origen del llanto, deliberadamente despacio. Si esta niñita llorona quería montar un espectáculo, él la dejaría actuar cuanto quisiera. El sollozo se hacía más fuerte, hasta tornarse ronco. Kir oyó que la niña tosía entre el llanto, y solo entonces decidió que era hora. Aceleró el paso y llegó en cuestión de segundos. Una niña pequeña, de unos 12 o 13 años, con cabello rubio, ojos grandes y una capa roja sobre un vestido corto, estaba sentada en la arena, con el rostro enterrado en las manos mientras lloraba. El monólogo interno de Kir estaba lleno de diversión. ¿Ya no tienes lágrimas? Entonces te tapas la cara para vender el papel. En voz alta, sin embargo, preguntó. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Yo, soy Lucky, sollozó la niña. Papi me trajo aquí y me dijo que esperara. Luego se fueron, dijo, con la voz temblorosa de tristeza. Los tres guardias se miraron, tratando de juntar las piezas del supuesto escenario. Si su historia era cierta, la habían abandonado. Dejar a un niño solo en el desierto de Gordeau era una manera segura de asegurarse de que no regresara jamás. Al caer la noche, las bestias del desierto saldrían a cazar, y una frágil niñita sería la presa perfecta. ¿Qué hacemos? Preguntó uno de los guardias instintivamente a Kir, dándose cuenta de su error apenas terminó la frase. Habían recurrido inconscientemente a él como líder. Como si sintiera que Kir tenía la autoridad, la niña rubia todavía llorando se puso de pie de pronto. Extendió los brazos, intentando abrazarlo por la cintura, suplicando. Por favor, no me dejen aquí. Las bestias me comerán por la noche. En el siguiente instante, su expresión se congeló. Aléjate de mí. El ceño de Kir se frunció al hablar, y antes de que pudiera tocarlo, ya se había alejado varios metros. Al mismo tiempo, una cortada invisible cayó desde arriba. Algo ligero y plumoso cayó en la arena. La niña, cuya actitud era mucho menos inocente de lo que aparentaba, miró hacia abajo con lentitud. Era la mitad de su trenza. Sus coletas gemelas ahora estaban disparejas. Esta mocosa. Su furia interna se encendió. Mientras tanto, Kir permanecía tranquilo, sus movimientos eran suaves y precisos como un gato, ágil y distante. Kir. Esquive perfecto, confirmado.